Saludos para todos en este precioso día. Les habla una vez más su hermano Mickey Rivera. Muy alegre y muy contento de poder saludarles una vez más en su programa Las Buenas Noticias de Jesús. Estamos agradecidos a Dios porque tú estás con nosotros una vez más. Su programa se transmite todos los jueves de 7 a 8 de la noche y origina Holy Fire Radio en Jacksonville, Florida. Retransmite múltiples emisoras alrededor del mundo y estamos también transmitiendo a través de Facebook Live, de YouTube Live y nuestro podcast Las Buenas Noticias de Jesús. Así que te invitamos para que estés con nosotros, no te retires, porque ya en breve vamos a comenzar con nuestra programación. Señor Jesús, tú que haces nuevas todas las cosas. Señor Jesús, nadie como tú sabe restaurar. Señor Jesús, en tus manos se multiplica el bien. Señor Jesús, con el toque de tu mano se va el dolor. Sáname, lléname, sáname, guíame para ser un instrumento de tu amor. Sáname, lléname, sáname, guíame para ser un instrumento de tu amor. Esa es mi oración, esta es mi oración, Señor Jesús. Jesus, my Lord, only you can make all things new. Jesus, my Lord, no one like you can restore the soul. Jesus, my Lord, in your hand all goodness multiplies. Jesus, my Lord, just one touch of your hand, I am made whole. Heal me, heal me, use me, guide me to be a shining beacon of your love. Heal me, heal me, use me, guide me to be a shining beacon of your love. This is my prayer, it's all I ask, Jesus, my Lord. Señor Jesús, tú que haces nuevas todas las cosas. Señor Jesús, nadie como tú sabe restaurar. Señor Jesús, en tus manos se multiplica el bien. Señor Jesús, con el toque de tu mano se va el dolor. Sáname, lléname, sáname, y guíame para ser un instrumento de tu amor. Sáname, lléname, sáname, guíame para ser un instrumento de tu amor. Esta es mi oración, esta es mi oración, Señor Jesús. Esta es mi oración, esta es mi oración, Señor Jesús.
Muy bien, amados hermanos y amigos que nos siguen escuchando. Estaban ustedes oyendo esta maravillosa canción del pastor Silva, pastor Hilde Silva, Señor Jesús. Este es un hombre de Dios que Dios le inspira a grabar canciones maravillosas que adoran su nombre, y por eso bendecimos al Señor por la vida del pastor Hilde Silva y su esposa, la hermana Nidia Silva. Les bendecimos en el nombre del Señor y gracias por cooperar con nosotros en esta programación. Muy bien, amados hermanos y amigos, en esta noche voy a compartir con ustedes algo especial para mi vida, que hacen años que no lo hago y que Dios me ha inspirado a hacerlo, me ha motivado y me ha compelido, me ha impulsado, me ha abrazado, me lo ha dejado saber de tantas maneras, y es mi testimonio. Le he llamado de la sala de emergencia al púlpito, porque de allí me sacó el Señor para predicar su palabra, para la gloria de su nombre. Y esto que les voy a contar, lo hago de esa misma manera, para la gloria de nuestro Señor Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, por tu bondad infinita y por tu misericordia y por tu amor, porque tú me sacaste, Señor, de las tinieblas a la luz para anunciar tus virtudes. Y te doy gracias por ello. Te pido que en esta noche tú salves, Señor, que tú toques las personas que van a estar oyendo y escuchando, viendo, Señor, esta programación para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como ya ustedes saben, mi nombre es Mickey Rivera. Soy natural de un pequeño pueblo en Puerto Rico, en el Caribe, Canóvanas. Este pueblo fue el que vio nacer a mis padres, Miguel y Flor. Vengo de una cuna humilde, descendiente de este hombre y esta mujer que fueron personas muy trabajadoras y muy amorosas con sus hijos. En el seno de mi hogar habíamos 5 hijos, este servidor y 4 hermanos más: Luis, Livia, Ángel y Carmen Milagros. Mi padre, como les mencioné, era un hombre muy trabajador. Siempre se preocupó de que en nuestra casa hubiera algo que comer, que nunca nos fuéramos a la cama sin poder disfrutar de un plato de comida. Y durante más de 40 años se dedicó a trabajar en la empresa privada, desempeñando diferentes funciones y labores. Mi madre era la que estaba en el hogar cuidándonos a nosotros cuando veníamos de nuestra escuela, y siempre tenía cuidado y tenía el amor para que nosotros siempre vistiéramos bien, siempre estuviéramos bien cuidados y que nunca nos faltara nada desde el punto de vista del amor del hogar y del cuidado que una madre da para sus hijos. Ella lo entregó todo por nosotros y realmente vivimos agradecidos por todo el sacrificio que ella hizo. Ya a mi temprana edad, criándome en lo que conocemos como el Residencial Jesús de Piñero en Puerto Rico, nosotros los que somos de mi época conocemos los residenciales, estos complejos de vivienda, como caserío. Por lo tanto, usted puede decir que me crié en el caserío de Canóvanas. Allí en este residencial, pues aprendí a jugar baloncesto ya a la edad de 12, 13 años. Ya jugaba baloncesto, y un hombre que era policía, o más bien hijo de un policía, me vio jugando y me invitó a formar parte de lo que fue el inicio de mi carrera en el baloncesto allí en el caserío de Canóvanas. Luego de eso, alguien a quien considero mi padre, el profesor Francisco Jiménez, Paquito Rodríguez Jiménez, me ofrece una beca para yo estudiar en una
escuela superior en el pueblo de Carolina, llamado para ese entonces el Consuelo Escalona, y comencé a jugar allí en esta escuela superior, pero a la misma vez me desempeñaba en el pueblo de Canóvana a través de diferentes categorías, como lo fueron para ese tiempo novicio, juvenil, primera categoría. Ciertamente el baloncesto fue algo que me ayudó mucho y que me gustaba, pues era un deporte muy competitivo y siempre tuve un espíritu competitivo desde joven, y además amaba el poder representar a mi pueblo, y para mí era un orgullo hacerlo, como decimos, vestir la camiseta de nuestro pueblo, el equipo de baloncesto Los Indios de Canóvana. Durante este tiempo también cultivé muchas amistades que al día de hoy todavía mantengo y que son como hermanos para mí, porque nos criamos y realmente pues fue un tiempo muy bueno. Además de eso, tuve la oportunidad de estar en un grupo de escuela donde había un sinnúmero de mis amigos y compañeros muy inteligentes, muy virtuosos, y muchos de ellos le servían al Señor ya desde temprana edad. Y realmente entiendo que dentro del plan de Dios para mi vida, pues Dios me colocó con ellos para que a temprana edad, por lo menos a través de su ejemplo y de su caminar en el evangelio, pudiera yo tener un vislumbre de lo que era servirle al Señor. Entre ellos, hombres como el pastor Misraín Esquilín, pastor en la iglesia MEC de Canóvana, a quien amo con todo mi corazón, y que muchas veces cuando hablo con él, le digo que qué pena que no conocía al Señor mucho más joven para compartir con él todas estas experiencias gloriosas de lo que Dios estaba haciendo en mi pueblo y con la juventud de mi pueblo para ese entonces. Muchos de estos hombres y mujeres son siervos del Señor hoy día y han sido muy útiles en el evangelio. Pero tengo que entonces comenzar a contarles que para la edad de 15 años hubo un capítulo que marcó mi vida de una manera negativa, y fue que comencé a usar sustancias controladas para ese tiempo. Una de las que más se usaba y que más daño hizo a mi cuerpo y que más daño está haciendo a la juventud hoy día, a pesar de que muchas fuerzas gubernamentales y aún médicas están insistiendo en que no son nocivas para el cuerpo, lo cual la ciencia ha demostrado lo contrario, y es el uso de la marihuana. Comencé a utilizar marihuana, y la marihuana tronchó mucho de los sueños que yo tenía y de las metas trazadas que tenía durante los próximos 10 años de mi vida. Fue algo que se apoderó de mí como un engendro desde el mismo infierno, y me mantenía constantemente en, yo diría, estados aislados, depresivos, haciendo todo lo malo. Y a pesar de que en el baloncesto me distinguía, a pesar de que mi carrera escolar era destacada y podía mantener buenas notas, etcétera, pues esto fue calcomiéndome más y más y más, al punto de que cuando comencé mi carrera universitaria, debido al descuido y debido al estar constantemente rodeado en este mundo de la droga y del descuido, del desdén, pues tuve que parar mis estudios universitarios. Al hacer esto, mi padre, en su amor y cuidado conmigo, me llevó a trabajar al lugar donde él trabajaba, pero realmente no me gustaba estar en aquel lugar. Me sentía roto, me sentía como que mis sueños se habían partido por el mismo medio, y allí pues sencillamente no me sentía completo, y decidí ingresar a lo que se conoce en inglés como el Coast Guard,
la Guardia Costanera, que es una de las ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de Norteamérica. Recuerdo que eh, ya yo partía al día siguiente y todavía no le había dicho a mis padres que había ingresado a esta rama, y le conté a mi madre ese día que al otro día pues partía de Puerto Rico hacia lugares desconocidos para mí. Nunca me olvidaré la tristeza que se apoderó de ella, y ella comenzó a llorar y a estar muy triste. Fue un momento muy triste y muy difícil para, para mí y para ellos. Pero ciertamente ya tenía un compromiso y partía el próximo día hacia New Jersey, Camden, New Jersey. Eh, eh, y allí estuve ejerciendo mi training básico, y luego quedé estacionado en la ciudad de Nueva York. Cuando quedé estacionado en la ciudad de Nueva York, pues mi vida entonces sí que tomó un rumbo bien bajo. Empecé a visitar lugares tremendos de pecado, de droga, de lugares tan y tan bajos que me es difícil ahora repetirlo. Pero ciertamente mi vida seguía rueda abajo, porque la Biblia dice que si insistes tu pecado te alcanzará. Y ciertamente eso era lo que se estaba dando en mi vida, porque aún participando en el deporte del baloncesto una vez más, en la base militar donde me encontraba y ganando un campeonato, mi cuerpo comenzó a sufrir ya de alta presión. Recuerdo que me pusieron una máquina por 24 horas y aunque no arrojó nada, pues mi cuerpo ya estaba comenzando a dar señales de que algo andaba mal. Terminé mi tiempo en el servicio militar y recuerdo que llegué a Puerto Rico y mi sueño era volver a la Universidad de Puerto Rico a terminar mis estudios universitarios y de seguir participando en el deporte en mi pueblo Canóvanas, porque es algo que llevamos en nuestra sangre, ¿no? Aquellos que somos naturales de este pequeño pueblo. Pero Dios tenía otros planes. La Biblia dice que como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los caminos de Dios que los del hombre. Y comencé nuevamente a padecer de alta presión. Recuerdo que sentía un miedo tremendo y no me podía desligar todavía de este vicio de la marihuana. Seguía utilizándolo, y cada vez que utilizaba el mismo o la misma, pues entonces me daba como un ataque de alta presión. Y en un momento dado fue tan y tan fuerte que tuve que recurrir al hospital en varias ocasiones. Mi padre y mi madre me ayudaron con este proceso. Fuimos al hospital de veteranos. En el hospital de veteranos me dijeron que no tenía nada. De allí me enviaron donde un psiquiatra. El psiquiatra me recomendó un programa donde nunca fui. En una ocasión estaba atendido en el piso, en un hospital que no me querían atender. Mi madre me sacó de allí, me llevó a otro lugar. En fin, mi vida no tenía paz, mi vida no tenía tranquilidad, mi vida no tenía un futuro. Yo estaba allí sencillamente hecho un guiñapo humano y no encontraba qué hacer con ella. Y ciertamente esa es la vida de aquel que no tiene a Dios en su corazón y en su noticia, aquel que no le da la oportunidad al Señor a trabajar con él. Y sé que así hay muchos que me están escuchando, que en esta hora no saben qué hacer, andan deprimidos, tal vez están consumiendo drogas también, algunos tal vez me están oyendo de las cárceles o me están oyendo en hospitales, pero hay esperanza para el hombre, porque Jesús vino a morir
en la cruz del Calvario para darnos vida y para darnos vida en abundancia. El asunto es que nunca me olvidaré, en mi calle vivía mi tío, que era un pastor por mucho tiempo, fue pastor por mucho tiempo, Juan Rivera, Johnny, ya él está a la presencia del Señor. El evangelio había llegado a mi familia inmediata precisamente a través de este hombre de Dios. Dios lo había llamado, hacían bastantes años antes, y a través de él como instrumento el evangelio llegó a mis abuelos y a mis tíos y a mis tías. Nuestra familia es una familia enorme por parte de ellos, ya que son 15 hermanos, y mis abuelos habían conocido al Señor también. Y este hombre, para este tiempo en que les cuento, era pastor, y fueron donde él, le pidieron que orara por mí. Recuerdo que me ungió con aceite, como menciona la Biblia, y vino como una paz sobre mí, una paz momentánea sobre mí, y yo le mencionaba que podía yo tal vez ya hacer algunas tareas de las que había hecho antes. Pero ¿qué sucede? Nuevamente salí a hacer uso de esta maldita sustancia y pasé por todo este proceso continuamente. Pero entonces mi madre fue a buscar a otro pastor que vivía cerca de mí, y este pastor también me ungió con aceite, y al ungirme con aceite, entonces al otro día le dije a mi padre que quería visitarlo e ir a la iglesia para compartir en la iglesia donde él, para ese tiempo, después que había aceptado al Señor, él estaba pastoreando también. Recuerdo que llegué a aquel templo y podía respirar una paz enorme alrededor mío. Y cuando me dijeron que hablara algunas palabras, saludara a la congregación, comencé a llorar, y había algo que no podía explicar. Salí de aquel templo, al otro día tenía una cita médica, y cuando iba de camino con mi padre, le dije: sabes, me siento mucho mejor, ya me atrevo nuevamente a practicar el baloncesto. Me dejó la oficina del médico, llegué allí, comenzó a hablar una señora y a mencionar cómo su familiar había tenido una muerte espantosa. Aquello parece que impactó mi vida, y comencé a nuevamente sentirme mal, comencé a tener los mismos síntomas que tenía anteriormente. Y le dije al hijo de aquella señora que me acompañara a la sala de emergencia del Hospital Auxilio Mutuo en Río Piedras, Puerto Rico. Recuerdo que llegué a aquella sala de emergencia, como les decía ahorita, hecho un guiñapo humano, un joven lleno de vida. No podía básicamente tener paz, botaba baba por la boca, no tenía esperanza, me sentía agobiado, me sentía que no tenía futuro, que no tenía esperanza, y aquello realmente estaba acabando con mi vida. Cuando me tendieron en la camilla allí en la sala de emergencia, recuerdo que sentí que me iba a morir. Es como cuando tú entiendes que te llegó el momento de partir de este mundo. Eso era lo que yo sentía. Sentía el temor de muerte. Sentía que iba a morir. Sabía que iba a morir en aquel lugar. Pero no solamente sabía que iba a morir, sino que luego que comencé a sentir ese temor de la muerte y ese miedo, empecé entonces a sentir temor y miedo por mi alma, porque si moría, algo me decía que no había esperanza y que mi alma se iba a perder.
Cuando aquello sucedió, recuerdo que por 3 veces corridas dije, levantando mis manos al cielo: Dios mío, ten misericordia de mí. Dios mío, ten misericordia de mí. Dios mío, ten misericordia de mí. Después de haber repetido estas palabras, algo me inquietó a llamar a mi padre. Pedí permiso para usar un teléfono y cuando hablé con mi padre le dije: papi, ven acá porque deseo hablar contigo. Mi padre, que trabajaba cerca de este hospital, llegó y cuando llegó le dije: ora por mí, que quiero entregarle mi vida al Señor. Cuando mi padre oró por mí, yo sentí que una carga enorme se iba de mi vida. Yo sentí que había paz y había tranquilidad en mi alma y mi espíritu. Y que si ahora yo moría, no tenía nada por el que temer, porque mi salvación estaba segura. No me pregunten que le explique cómo fue eso, porque en ese momento yo no entendía nada de la salvación, de la santificación, la regeneración, de ninguna teología cristocéntrica o paulina o como tú le quieres llamar. Yo lo único que sabía era que algo había llegado a mi corazón y que ese algo que había llegado a mi corazón me había transformado, porque todo aquello que había en mi corazón se había ido. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Estuve hospitalizado 7, 8 días. Dios permitió que estuviera allí. Cuando terminaron de hacerme todas las pruebas habidas y por haber, yo no salí positivo a nada. A nada. Salí de aquel hospital, comencé a buscar del Señor, empecé a ir a la iglesia y recuerdo que cuando salíamos de algunos servicios de adoración, yo a mitad del camino tenía que decirle a mi padre que se detuviera para comenzar a vomitar, porque mi cuerpo estaba todavía contaminado de todo el vicio, de todo el uso que había hecho de sustancias controladas, pero Dios ahora lo estaba limpiando. Había momentos que aún en el medio del servicio de adoración, yo tenía que ir al baño y me arrodillaba en aquel baño, me agarraba del lavamanos y le decía: Dios mío, límpiame, Dios mío, termina la obra que has comenzado en mí. Y ciertamente Dios no se hizo esperar. Dios me fue restituyendo poco a poco. Comencé a buscar más de la presencia del Señor y todo aquello comenzó a cambiar, porque la Biblia dice en 2 de Corintios 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso se hizo una realidad en mi vida. Por eso en esta noche, tú que estás escuchando, tú que estás oyendo, yo te llamo y te confronto en el poder de la palabra del Señor para que tú abras tu corazón y le des una oportunidad de vida al Señor y que tú permitas que Él entre en tu corazón y que transforme tu vida, que limpie tu vida, que te cambie como me cambió a mí para la gloria de su nombre. Porque si tú lo haces, Dios no se ha de hacer de esperar. La Biblia dice que Él está a la puerta y llama, y que si tú abres tu corazón, Él entrará a tu corazón y dice que cenará contigo. Y eso lo que quiere decir es que se sentará dentro de tu corazón y que lo cambiará, y que el alimento que te dará es el alimento espiritual que necesita el hombre
para poder vivir una vida delante de Él que sea agradable a Él. Dios lo hizo conmigo, no soy especial. La Biblia dice en Juan capítulo 3, verso 16, de modo que si alguno está la Biblia dice en Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios dio a su Hijo Jesús a morir en la cruz y a derramar la sangre por amor a la humanidad. La humanidad vive de espalda a Dios. Dice Romanos que se han envuelto en sus delitos y pecados y que han cambiado la naturaleza aún de lo que es correcto delante de Dios por una naturaleza pecaminosa. Pero Dios no se hace esperar para aquellos que lo llaman y para aquellos que piden perdón y para aquellos que piden misericordia, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero añade, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y la Biblia también añade que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y eso es lo que yo experimenté. Experimenté como Dios me limpió, me lavó con su sangre y me hizo una nueva criatura. Comencé inmediatamente a comunicarle a otros lo que Dios había hecho en mi vida. Recuerdo que para ese tiempo el Señor había salvado a mi hermano Papo. Papo es un hombre que estuvo en la cárcel y allí le hablaron de Jesucristo. Y Papo retó a Cristo y le dijo, mira, si ese Dios que tú me hablas, le dijo a esta persona que le habló de Jesús, es real, que se me aparezca. La noche siguiente, Jesús se le apareció a Papo y le dijo, Papo, ¿no me querías conocer? ¿No me querías conocer? Y desde ese entonces, él fue diferente porque tuvo un encuentro con Jesús. Y allí él y yo, ambos naturales de este pequeño pueblito de Canóvanas, salíamos desde este residencial Jesús de Piñero, desde este caserío, en un carrito de compras, con un microfonito pequeño, y nos parábamos en la plaza del pueblo. Y yo predicaba un rato de lo que Dios había hecho en mi vida, lo comunicaba como podía. Recuérdate, nosotros sencillamente habíamos sido transformados por la sangre de Jesucristo, no habíamos ido a un seminario, a un instituto, a un colegio bíblico. Nosotros hablábamos y testificábamos lo que habíamos visto, lo que habíamos experimentado. Y cuando yo terminaba, Papo cogía aquel microfonito y hablaba y predicaba del evangelio también. No solamente en la plaza, sino que también recuerdo lo que se conoce en estos pueblos pequeños como al frente de la plaza del mercado y por todo el pueblo de Canóvanas predicando la palabra del Señor. Dios siguió trabajando con mi vida. Dios siguió preparándome. Recuerdo que mi padre rápidamente me dijo, tienes que estudiar la palabra. Comencé a estudiar la palabra 3 años en lo que se conoce para ese tiempo, un instituto bíblico. Comencé a prepararme y Dios comenzó a abrir puertas y comenzó a darme la oportunidad de predicar su palabra en diferentes congregaciones y en diferentes lugares. Mi tío, que tenía un amor inmenso por la obra misionera, rápidamente me dijo, tienes que ir a un viaje conmigo. Y allí nos montamos en un avión, visitamos la República Dominicana y compartimos un tiempo la palabra del Señor. Esto fue el comienzo de un sinnúmero de lugares que Dios me llevó a predicar su palabra. Llegó Colombia, podemos visitar esta nación extraordinaria de Colombia, a llevar la palabra. Luego Venezuela y algunos otros lugares más. Y finalmente, para el año 1987, pudimos visitar a Brasil
donde Dios abrió nuestros ojos al mundo y nos enseñó las naciones y nos mostró que el evangelio tenía que ser predicado no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Dios en su misericordia me había limpiado, me había lavado, me había capacitado, me había llamado a ser un predicador de su palabra, me había sacado de la sala de emergencia y me había llevado a ser un ministro de su palabra. Dios en su misericordia puso su espíritu en mí y tantas experiencias que tuvimos caminando las naciones del mundo llevando su palabra. Y no sé por qué Dios ha puesto esta carga y esta confrontación conmigo de que comparta todo esto contigo, pero tal vez a ti Dios también te ha llamado para que prediques la palabra y por alguna razón no lo estás haciendo. Pero este no es un momento para estar callado, este no es un momento para no hacer la voluntad del Señor, sino que este es un momento para llevar el evangelio a las naciones. Hay que predicar a nuestros vecinos, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo. Hay que predicar en nuestra comunidad. Hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo, nos dice la palabra. Pablo le dijo a Timoteo, haz obra de evangelista. En otras palabras, comunica la buena noticia, comunica el evangelio, sé heraldo, sé tú el que toca la trompeta para avisar que viene el mal. Ciertamente este tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y hacen falta hombres y mujeres de Dios que estén llenos del poder del Espíritu de Dios para predicar el evangelio de Jesucristo antes que venga el fin. Dios no quiere que el hombre perezca. Él dice que Él es paciente con nosotros porque no quiere que nadie perezca, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y tal vez por eso es que Dios en esta hora me ha impulsado a comunicarte esta buena noticia de que Él vino a buscar pecadores y a limpiar y a salvar lo que se había perdido. Dios ha sido bueno conmigo y Dios también es bueno contigo. Por eso en esta hora yo te invito a que tú le des tu corazón a Jesucristo y a que tú le des tu vida al Señor y puedas tener la paz y la bendición que Dios quiere darte. No predicamos un evangelio fácil. El evangelio no te promete a ti que no van a haber problemas. Habrán problemas, habrá pandemia, habrá enfermedad, habrá muerte. Pero la Biblia dice que así como el pastor cuida sus ovejas, también el buen pastor que Jesús nos tiene en sus manos. Y Él dice que Él no nos deja. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Mi vida no ha sido fácil. He tenido momentos donde le he fallado a Dios y he caído de su gracia, pero Él me ha levantado. He tenido momentos de enfermedad y en una segunda parte quiero hablarte acerca de lo que Dios hizo levantándome de la enfermedad del cáncer y teniendo misericordia de mí para que yo pueda seguir comunicando las buenas nuevas. En fin, en esta hora te hago un llamado a que tú le des tu corazón a Jesús, a que tú le entregues tu vida al Señor y a que tú seas un baluarte en el evangelio. Ven, ora conmigo en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, he proclamado tu palabra, he llevado la misma. Te doy gracias por ella y te pido, Señor, que tú bendigas los que me escuchan, que salves al pecador, que sanes al enfermo, que libertes al cautivo para la gloria y para la honra de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos y amigos, hasta aquí nuestra programación, las buenas noticias de Jesús. Les habló, como siempre, su hermano Mickey Rivera. Les invitamos para que esté con nosotros todos los jueves por esta su emisora, originando Holy Fire Radio.
Y recuerde que puede accesar nuestra programación en todas las plataformas digitales. Puede accesar nuestro canal en YouTube, Familias para las Naciones. Puede accesar nuestras páginas en Facebook, Las Buenas Noticias de Jesús y Familias para las Naciones. Además, nuestro programa de audio podcast, Las Buenas Noticias de Jesús, se transmite por Anchor FM, por Spotify y por otras plataformas más. Además, Instagram, Twitter y nuestro correo electrónico fanparalasnaciones@gmail.com. Esperamos que sigan orando por nosotros, que nos ayuden a seguir regando la semilla del evangelio para que Dios sea glorificado en medio de las naciones. La paz del Señor sea con ustedes.